¿Quieres comprarte un nuevo teléfono y piensas que necesitas gastarte $1000 para sacar fotos épicas? La verdad es que no. Hay muchas opciones y hoy te voy a mostrar algunos que, por menos de $500, están a la altura de un gama alta en fotos nocturnas, retrato y hasta video en 8K. Así que si querés descubrir cuáles joyas en fotografía se esconden en la gama media, quédate porque más de uno te va a interesar. Empecemos con el Poco F7 Pro. Este dispositivo de unos $480 que se encuentra en un gama media alta trae doble cámara trasera, más sensor de profundidad, principal de 50 megapíxeles Light Fusion 800, f1.6 con OIS y ultra gran angular de 8 megapíxeles. Comparte el mismo sensor con modelos como el Xiaomi 13 y el F6 Pro, por lo cual nos asegura una buena calidad. De hecho, muchos señalan que la cámara principal toma fotos muy decentes, incluso en condiciones menos ideales, con buen nivel de detalle, amplio rango dinámico y exposición correcta. En la práctica, las fotos del Poco F7 Pro sorprenden por su nitidez y colores agradables, comparables a móviles más caros. Además, graba video en hasta 8K 24 FPS, algo que pocos ofrecen en este precio. La frontal de 20 megapíxeles cumple bastante bien, tiene función HDR y graba hasta 1080 píxeles a 60 FPS. Lo más destacado de este dispositivo es sin duda su cámara principal de 50 megapíxeles sobresaliente. Fotos detalladas, colores vibrantes y buen HDR gracias al sensor Light Fusion 800 y la óptica luminosa. Rendimiento en nocturnas con el modo noche, apoyado con OIS y f1.6. Batería de 6000 mAh y carga de 90 watts, perfecto para largas jornadas de fotos o videos. Pantalla AMOLED brillante para visualizar tus tomas. Relación calidad-precio muy atractivo. Tiene certificación IP68 y procesador de alta potencia. Recomendado como uno de los mejores gama media por su equilibrio de cámaras y rendimiento. Los puntos menos destacados son su cámara ultra gran angular de solo 8 megapíxeles, cumple para tomas amplias pero con menos detalle. El gran angular no está a la altura de la excelente cámara principal. Sin teleobjetivo dedicado, limita la versatilidad. El zoom digital 2x es aceptable, pero más allá pierde calidad. Y lamentablemente MIUI de HyperOS deja bastante que desear. Pasemos al segundo dispositivo. Aquí tenemos al Motorola Edge 2024 para Estados Unidos o Moto Edge 50 Fusion para Latinoamérica. Este es un gama media premium que apuesta por equilibrar diseño, resistencia y cámara confiable. Incorpora una cámara principal Sony Litia 700C de 50 megapíxeles f1.8 con OIS y tecnología Quad Pixel Fusión 4 en 1 para captar más luz, acompañada de un ultra gran angular de 13 megapíxeles con función macro. Motorola mejoró el procesamiento en escenas nocturnas, presume de características avanzadas de baja luz en la cámara de 50 megapíxeles, para fotos nítidas y brillantes de noche. En buenas condiciones, el Edge 2024 entrega imágenes con colores naturales y detalles correctos, sin saturación exagerada. No compite directamente con los Pixel de Google en fotografía computacional, pero ofrece resultados constantes y uso sencillo, que gustarán al público casual. Lo que más podemos destacar de este es que sus fotos son equilibradas y fáciles de sacar, gracias a la OIS y al enfoque por PDAF rápido. Colores fieles al ojo, Motorola no sobresatura como otras marcas. Excelente rendimiento en selfies de 32 megapíxeles con autofocus. Una buena calidad frente a muchos rivales, aunque aquí hay un detalle que los diferencia. La frontal del Edge 2024 graba hasta 1080 píxeles a 60 fps, mientras que el Edge 50 Fusion llega a los 4K 30 fps. El modo Night Vision automatizado rescata tomas nocturnas difíciles, capacidad de video 4K estable. Además, añade extras de dispositivos insignia inusuales en su gama, con diseño y resistencia de alto nivel, chasis metálico, cuerpo en cuero vegano, IP68 contra agua y polvo y carga inalámbrica, y lo podemos conseguir por a partir de $400.
Los puntos débiles es que no tiene teleobjetivo, falta una lente zoom dedicada. El Edge se conforma con zoom digital 2x a partir del sensor principal. El ultra gran angular de 13 megapíxeles, si bien es útil para tomas amplias y macros, no tiene la nitidez de la cámara principal y sufre en luz baja con ruido. El procesamiento de Motorola es conservador. A veces las fotos carecen de saturación adicional, por lo que se ven bastante apagadas. Ahora pasemos a otro dispositivo. Aquí traigo el Realme GT 6. Es un dispositivo de gama media alta que se puede encontrar por unos $440, enfocado en rendimiento y fotografía. Cuenta con un destacable conjunto de triple cámara trasera, sensor principal muy destacado de 50 megapíxeles, Sony Litia 808 con OIS, con un enorme tamaño de 1/1.4 pulgadas, un teleobjetivo de 2x de 50 megapíxeles y un ultra gran angular de 8 megapíxeles. Gracias a ese sensor principal de gran formato y apertura f1.69, el GT6 captura fotos muy luminosas y con poco ruido aún en poca luz. En condiciones diurnas, entrega imágenes con colores vivos, alto rango dinámico y mucho detalle, aprovechando plenamente sus 50 megapíxeles. El añadido del teleobjetivo 2x, equivalente a 50 mm, le da versatilidad para retratos y acercamientos sin pérdida, superando la calidad de un simple recorte digital. Analistas destacan lo inusual de ver hardware fotográfico tan potente en esta gama, sensor enorme más teleobjetivo, y lo consideran un rival directo de móviles como OnePlus 13R o Pixel 8a en fotografía. Si nos enfocamos en lo más destacable de este dispositivo, es obviamente su sensor principal muy grande, de 1/1.4 pulgadas, con OIS, captura más luz y detalle que casi cualquier otro gama media, logrando fotos nocturnas claras y definidas. Teleobjetivo 50 megapíxeles 2x, zoom óptico de calidad, ideal para retratos con buena nitidez, gran rendimiento de escenas diurnas, imágenes ricas en detalles, colores fieles y exposición equilibrada. Video 8K y 4K 60 fps, poco común en este segmento. Batería y carga rápida, excelentes para salidas fotográficas prolongadas, ya que tiene 5500 mAh y una carga rápida de 120 watts. Ahora, si nos vamos a lo que podrían mejorar, comencemos con la cámara selfie de 32 megapíxeles, que podría ser mejorable, carece de 4K y el pixel binning, resultando en selfies decentes con buena luz, pero con grano en interiores y sin mucho detalle en sombras, sin estabilización óptica en el teleobjetivo, solo digital, por lo que en zoom 5x o más se nota la pérdida de nitidez. El postprocesado de Realme a veces sobreexpone zonas muy iluminadas como cielos y luces. El ultra gran angular de 8 megapíxeles cumple, pero es el punto más flojo del trío, tiene detalles limitados para tomas muy amplias. Y siguiendo con las recomendaciones, claro que esta marca no puede faltar cuando se habla de cámaras, y creo que el mejor en este rango de precio, en este momento, es el Galaxy A56 2025, el cual continúa con la tradición de Samsung de llevar cámaras sólidas a la gama media. Viene equipado con triple cámara, sensor principal de 50 megapíxeles f1.8 con OIS, ultra gran angular de 12 megapíxeles y macro de 5 megapíxeles. ¿Por qué destaca? Porque logra fotos muy equilibradas y versátiles para su precio. Muchos analistas aseguran que entrega fotos excelentes, con colores naturales y detalles nítidos, sobresaliendo tanto de día como de noche. Samsung ha mejorado el ISP y algoritmos. En buena luz, las tomas tienen alto rango dinámico y enfoque rápido, mientras que en modo nocturno produce imágenes claras y usables, incluso en escenas muy oscuras. Es un móvil pensado para cumplir en todo, incluida la cámara. Además, añade extras como grabación 4K, modo Pro, Single Take y funciones AI heredadas de los Galaxy S. Por lo que recomiendo este modelo es porque consigue fotos muy logradas en condiciones diversas, con colores vívidos pero realistas y excelente nitidez. Rendimiento nocturno competitivo por el Night Mode, el cual es muy eficaz.
cámara principal con OIS, minimiza fotos movidas y mejora la estabilidad de video. La app de cámara llena de modos, Pro, Macro, Retrato, Lenta y más, al nivel de los gama alta. La misma marca ya genera confianza en lo que es la fotografía y muchos analistas la consideran como las mejores opciones fotográficas en gama media convencionales de 2025. Aunque tiene sus puntos débiles, sin teleobjetivo real, el zoom es solo digital a partir del sensor de 50 megapíxeles. El tercer sensor, el macro de 5 megapíxeles, aporta poco. De hecho, la foto recortada de la cámara principal suele tener más detalle que usando la macro. La saturación y nitidez pueden verse algo sobreprocesadas en entornos muy exigentes, y al hacer mucho zoom digital se pierden colores y definición. Ahora te traigo el Xiaomi 14T. Es el hermano menor de la serie 14, una versión un poco más económica, pero que ofrece algo muy similar a lo de un gama alta y apuesta fuerte por la fotografía con la firma Leica, ya que monta un sistema de triple cámara con óptica Leica Varios Umilux, conformadas por una cámara principal de 50 megapíxeles IMX906 f1.7 con OIS, un teleobjetivo de 50 megapíxeles 2X de 50 mm y un ultra wide de 12 megapíxeles 120 grados. Graba 4K 60 fps en la trasera y en la selfie de 32 megapíxeles hasta 4K a 30 fps. Algo que lo destaca es que ofrece modos muy interesantes como Leica Authentic o Vibrant, el Night Mode en las tres cámaras y un Master Lens para retratos creativos. En DxOMark obtuvo 134 puntos, muy cerca de los Pixel 9a y 8a en calidad global. Se puede encontrar a partir de $450, 12 y 512 GB y rara vez supera los $500. Las ventajas principales de este es que tiene óptica Leica en los tres lentes con perfiles de colores exclusivos, sensor principal grande con OIS y excelente rango dinámico de noche y de día. Tele 2X de 50 megapíxeles para retratos nítidos sin recorte digital. Video 4K tanto en la principal como en la frontal. El modo nocturno es increíble, captura fotos muy buenas, incluso cuando la luz es realmente muy escasa. También cuenta con pantalla AMOLED de 144 Hz e IP68, que son poco comunes en este precio. Integración Link to Windows y 5 años de parches de seguridad. Pero no todo es tan bonito, también tiene cosas para mejorar. Por ejemplo, algunos advierten pequeñas ralentizaciones, más que nada a la hora de grabar videos, aunque son mínimas, existen. Ambientes en los que las fotos pueden verse sobresaturadas, más que nada con la cámara principal. Tele 2X sin OIS. A partir de 5X se empieza a notar la caída de la calidad. Ultra wide de 12 megapíxeles sin autofocus y detalle limitado. Sin carga inalámbrica, el sistema operativo HyperOS trae aplicaciones innecesarias con algunos defectos y detalles para optimizar. Y por último tenemos el Google Pixel 9a, el cual se corona como uno de los reyes fotográficos de la gama media. Ofrece casi la misma cámara que el Pixel 9 estándar, pero por un precio mucho más accesible. Monta una cámara dual con sensor principal de 48 megapíxeles y ultra gran angular de 13 megapíxeles, heredando la calidad de imagen característica de los Google. Destaca por su HDR agresivo, excelente modo noche y funciones de edición AI que brindan un resultado increíblemente bueno. Muchos analistas lo califican de irrebatible en fotografía y Google afirma que es la mejor cámara por debajo de $500. Y sí, está por debajo, cuesta $499. En pruebas DxOMark obtuvo 136 puntos, superando incluso a modelos premium como el Galaxy S24. Sus fotos ofrecen exposición precisa, alto detalle y colores naturales, muy cercanos a los de un gama alta. Además, para grabar videos tiene una estabilización que probablemente sea la mejor de este rango de precios, y llega a los 4K a 60 fps. Lo más destacable de este teléfono es la calidad fotográfica sobresaliente de día y de noche, procesamiento HDR y Night Sight,
insuperables. Cámara principal casi a nivel de un modelo insignia, colores equilibrados y gran rango dinámico, estabilización óptica y excelentes retratos con desenfoque vía software. Recomendado por DxOMark y medios especializados como uno de los mejores en su rango. Pero como todos, también tiene sus cosas mejorables, como por ejemplo es un teléfono sin teleobjetivo, lo que limita el zoom, el cual es solo digital. La cámara frontal es lo que menos sobresale, es buena pero no destacada. Son selfies correctos para 13 megapíxeles. En interiores puede mostrar tonos de piel algo apagados. Al grabar videos con la frontal se nota ruido en escenas nocturnas, además tampoco graba a 60 fps. Tanto en 4K como en 1080 graba a 30 fps. El diseño es menos premium, ya que la parte trasera es de plástico y la disponibilidad es limitada en Latinoamérica. Estos son los que considero como algunos de los dispositivos más destacados en lo que se puede encontrar por debajo de los $500. Pero a ti, ¿cuál es el que más te gustó? ¿O cuál otro recomendarías en este rango de precio? Si te gustó el contenido, apoya el canal y suscríbete para no perderte de ninguno de los próximos videos.